Muy buenas a todos, una alegría volverles a saludar como cada jueves. Hoy hacemos una pequeña parada en el camino para recordar algunas de las iniciativas más interesantes que se han desarrollado en el Cubo y en Andalucía Open Future. Vemos primero un adelanto de lo que tenemos preparado para hoy. Echamos la vista atrás para hacernos una idea de todo el asesoramiento que reciben los emprendedores del Cubo. La iniciativa puesta en marcha por la Junta de Andalucía y Telefónica pone a disposición de las 12 startups que se someten a este programa de aceleración un amplio equipo de profesionales. Hoy asistimos a una de las sesiones en las que Pilo Martín les hace unas interesantes recomendaciones sobre cómo comunicar y vender su producto a clientes o inversores. El apoyo jurídico tampoco puede faltar en un ecosistema emprendedor como este. Por eso estos abogados acuden con regularidad al Cubo para tratar asuntos clave como el pacto de socios. También hay mentores que ayudan a los chicos en materias tan delicadas como la protección de datos. Por eso Rubén nos cuenta cómo se desarrollan sus sesiones con las distintas startups. Y el ánimo y la ilusión llegan de la mano de Laura Valverde. Esta sevillana fundó una empresa relacionada con Internet y actualmente están en Silicon Valley. Todo un referente para las empresas tecnológicas. Son solo algunos ejemplos del día a día en el Cubo, y es que este espacio de crowdworking es uno de los pilares de la iniciativa Andalucía Open Future, que cumple ahora su primer año y medio de vida. Y lo hace con un balance muy positivo al registrar un importante número de actividades en marcha, así como por la acogida de los distintos actores que pueden contribuir a impulsar el emprendimiento basado en la innovación en Andalucía. ¡Comenzamos! Pues entramos ya en materia. Comenzamos recordándoles que los 12 proyectos que se someten a este programa de aceleración cuentan con el asesoramiento de decenas de profesionales y expertos. Estos mentores dan consejos a los emprendedores y un buen ejemplo es Pilo Martín. Él nos da las claves de la comunicación de éxito. La comunicación es un área clave para las startups. Las empresas emergentes tratan de hacerse un hueco en el mercado y por eso tienen que saber contar que su producto o servicio es innovador. Conscientes de esta necesidad, entre los servicios que este centro de aceleración ofrece está el de asesorar en materia comunicativa. El encargado es todo un profesional de la palabra, Pilo Martín. Bueno, yo soy mentor del Cubo, ¿no? Nos vemos cada semana con casi todas las startups. Hay startups las que vemos de 2 en 2 semanas, depende de las necesidades que tengan, y lo que le echamos una mano es en comunicación, ¿no? De hecho, incluso en una parte muy concreta de la comunicación, no hacemos comunicación informativa, hacemos comunicación persuasiva. Es decir, una parte de la comunicación en la que es importantísima para las empresas, que es convencer a inversores, a nuevos trabajadores que se quieran unir al proyecto y que en una startup el componente de pasión tiene que ser altísimo, a tus propios compañeros para que cada día estén motivados y se levanten. Las startups tienen un problema que no tienen jefe y uno es su propio jefe y se tiene que levantar a las 8 de la mañana o a las 7 cuando ha dormido hasta las 6 de la mañana sin dormir, ¿no? y tiene que tener fuerza. La palabra es muy importante, ¿no? En esas cosas, ¿no? En la negociación con proveedores, en el trato que tienen entre las mismas startups para tener sinergia. Pilo está comprometido con el emprendimiento, es mentor en 3 aceleradoras y ponente en diversos coloquios. Aquí en el Cubo desarrolla su actividad aconsejando a las 13 startups alojadas en estas instalaciones. Y les enseñamos de todo. Lo más concreto es un elevator pitch. El elevator pitch es el discurso que van a utilizar frente a una ronda de financiación, una ronda de inversión, cuando terminen su estancia aquí en el Cubo. Algunos ya están incluso haciéndolo en diferentes eventos, ¿no? Eso es una forma de comunicar muy concreta, pero desde eso hasta cómo tienen que ir los mensajes en una web, cómo tienen que dirigirse a clientes, cómo tienen que hacer política de venta, cómo tienen que desenvolverse, por ejemplo, en una entrevista de trabajo para conseguir gente nueva, en fin, multitud de cosas, ¿no? La palabra es mucho más importante de lo que creemos, lo que separa la realidad de la idea es precisamente contarla, ¿no? Y eso es lo que hacemos con ellos. Y es que los emprendedores en general se centran en su negocio, en mejorarlo y en buscar clientes e inversores para seguir adelante. Sin embargo, también es habitual que se olviden de la comunicación, una pieza clave para conseguir sus objetivos. Y es muy divertido incluso el coger esa idea, ¿no? Que ellos creen que es muy buena, que ha venido del desarrollo de negocios, de legal, de marketing, de finanzas, y decirle, ahora me la tienes que contar a mí, pero como si fuese un niño, o como si fuese tu madre, y entonces se dan cuenta de muchos problemas que tienen en su idea, y de que incluso muchas veces su idea no era lo que pensaban, ¿no? Sino que es algo que va mucho más allá y que es más bonito y que es más grande, ¿no? Entonces tiene una componente muy importante de estrategia. Cuando tú estás realmente pensando en hablar, no estás pensando ya en ti, no estás pensando en qué vas a contar, estás pensando en quién te va a escuchar.
y entonces hacemos como el último paso, ¿no? Pulimos esas ideas para que estén perfectamente encajadas desde el punto de vista del cliente, que es como ya el final de todo, ¿no? El objetivo al que todo el mundo tiene que aspirar por una sencilla razón. Porque si tú quieres ser cercano con tu cliente, la forma de ser más cercano es ser como él. Entonces entenderle es clave, ¿no? Hablar como él es clave, ponerse en sus zapatos, hacer lo que hace cada día, hablar su idioma es fundamental. Entonces no solamente trabajamos sus habilidades de oratoria, sino sus habilidades de escucha, que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Escuchar en público y muchas veces que es más difícil que hablar en público. Es más complicado conseguir la confianza de tu público objetivo si desconocen tu empresa. Por eso, en las sesiones periódicas, Pilo ofrece sus conocimientos y experiencia a los jóvenes. A nosotros nos encanta, ¿no? Trabajamos con muchísimas startups, en muchas aceleradoras. El Cubo es sin duda un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Aquí estamos muy cómodos, los chavales sentimos que les somos útiles nosotros a ellos y ellos a nosotros, porque esto es como, seré un mal maestro si yo no aprendiese de mis alumnos, ¿no? Y la verdad es que nosotros somos emprendedores, empezamos hace 3 años, nos hemos chocado 15 veces, ojalá hubiésemos tenido mentores como mis compañeros, ¿no? No ya como yo, ¿no? Sino como mis compañeros que están en el Cubo y la ayuda que se le presta aquí a la gente, ¿no? Nos costó, yo recuerdo que nos costó la misma vida conseguir una oficina, simplemente eso, ¿no? Cuanto más si hubiésemos tenido una oficina con instalaciones, con gente que nos ha hecho una mano y que de una forma casi desinteresada para ellos, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es su bien y que cada vez vayan mejor y salgan más empresas. Su éxito es nuestro éxito. Una suerte para los emprendedores contar con alguien así para elevar su talento. Hay, como acaban de ver, mentores especializados en comunicación, pero también encontramos otro tipo de asesoramiento, es el judicial. Acudimos a un bufet de abogados donde nos cuentan cómo se regulan las relaciones, las obligaciones y los derechos de los socios de una empresa. El inicio de una startup siempre viene acompañado de ilusión y muchas ganas de sacar adelante una idea de negocio de éxito. Pero a veces se olvida que también debe ir acompañada de la prevención ante situaciones complicadas que se pueden dar. Por eso hoy el bufete Montero Aramburu Abogados asesora a los emprendedores del Cubo sobre el pacto de socios, una figura jurídica que pretende fijar de qué forma actuarán los socios antes de determinados escenarios. Bueno, vamos a ver, un pacto de socios no es más que un contrato entre varios o todos los socios de una compañía mercantil en el cual se regulan las normas de convivencia societaria que van a regir la vida del proyecto que se desarrolla a través de ese vehículo societario. Cada pacto de socio necesariamente es un traje a medida, no todas las compañías tienen las mismas necesidades y es necesario ese trabajo de ajustarnos a las dificultades de cada proyecto. Estos consejos son muy bien recibidos por las startups alojadas en el Cubo. Al principio es complejo porque todos somos compañeros y en realidad nadie supone y nadie se pone en la situación de que las cosas puedan salir mal, ¿no? Pero sí que es cierto que te da un poco perspectiva a la hora de cómo se va a ir desarrollando el negocio posteriormente. Es necesario sentar las bases de en qué puesto está cada uno, qué posición tiene, cuáles son sus obligaciones y cuáles son las consecuencias en caso de que las cosas salgan mal y en caso de que salgan bien también. En este tipo de proyectos es muy frecuente que al final comience un grupo de amigos, un grupo de personas que se conocen. Bueno, como siempre, hay esa relación, esa amistad, se pone un poquito de lado, pero para nada es conveniente. Al final cada uno tendrá sus miras, que son distintas hoy a las de mañana, pueden ser muchas las casuísticas que a cada uno le puede o no, pero apartar del proyecto o simplemente del cómo hoy se está implicando y mañana a lo mejor debería de continuar o no podría o qué es lo que está pasando, o sea, cuáles son las reglas. Es muy común, por ejemplo, no en la parte inicial de los emprendedores, pero por ejemplo en la entrada de un inversor hay unas cláusulas que se llaman de arrastre, en las que si alguna de estas partes quiere realmente vender parte de la empresa o la empresa en su totalidad, arrastra o no arrastra al equipo que está junto a él. Bueno, esta es una simple idea en la que podamos pensar
de mañana cuáles son las problemáticas que pueden pasar y que ahí tienen que estar contempladas. Las bases legales son muy importantes, no solo en el pacto de socios, sino en cualquier otro ámbito. Todos los contratos que tenemos con nuestros desarrolladores, por ejemplo, eso no lo sabíamos al llegar aquí. Pero sí, el pacto de socios es realmente importante. Nosotros veníamos ya escarmentados porque habíamos tenido un contacto con otro socio que no nos fue realmente bien y nos dimos cuenta de que había que poner las cosas por escrito de una manera formal y legal delante de un abogado. Si bien nuestro primer pacto de socios no era todo lo completo que nosotros queríamos, en el Cubo, gracias a su asesoramiento, hemos perfeccionado ese pacto de socios que actualmente pues, es bastante más amplio y cubre muchas necesidades, por ejemplo, de financiación que nosotros no habíamos tenido en cuenta. ¿Qué pasa cuando alguien entra? Si te diluyes tú, si se diluye él, quién toma la responsabilidad, ese tipo de cosas, pues no las habíamos pensado. Y por supuesto evitar los bloqueos. Los bloqueos son la muerte de una empresa muchas veces, no porque no vaya bien el producto, no porque no venda producto, sino porque dentro no se llega a un consenso, entonces no se puede seguir avanzando ni se puede anular ningún camino. Ese tipo de situaciones se llaman bloqueos y nosotros creemos que las tenemos bastante bien cubiertas con el nuevo pacto de socios. Esta especie de contrato puede garantizar la seguridad jurídica de la startup, pero también la prevención de posibles conflictos que podrían poner en riesgo la continuidad del proyecto. Para una sociedad, no regular un pacto de socios supone abrir una incertidumbre, ¿no? Y en la situación en la que estamos a día de hoy, abrir incertidumbres en el mundo de los negocios es poco menos que nada recomendable. Al final, como comentábamos antes, el pacto de socios lo que viene es a regular la sistemática de funcionamiento interna de una sociedad interna y externa, es decir, con sus propios socios y con el entorno con el que convive esa sociedad. Entonces, regular con carácter previo todos esos aspectos esenciales que configuran la contribución de la sociedad en su entorno económico es fundamental. El no tenerla al final te pone en una situación de debilidad respecto a tu entorno, a tus competidores y al resto de negocios, ¿no? Al final hay que tratar de blindar todo aquello que se pueda blindar desde el punto de vista jurídico, que duda cabe, pero también desde el punto de vista de los negocios, ¿no? Entonces, no tenerlo es abrir más incertidumbres en un escenario ya de por sí plagado de muchas incertidumbres, ¿no? El objetivo, por tanto, es regular las relaciones, las obligaciones y los derechos de los socios, así como el funcionamiento de una sociedad. El contenido de este pacto dependerá de la situación particular de cada empresa. Les permite, en un cierto marco de confianza, pues experimentar tanto su proyecto como sus relaciones como grupo, porque no hay que perder de vista que suelen ser equipos y dentro de esos equipos pues también es importante esas relaciones personales que al final se materializarán en un proyecto empresarial. Eso también se nota, que se trabaja en el Cubo y es algo que no está al alcance de todo el mundo. Al final un poco la evaluación que nosotros sacamos es que la iniciativa del Cubo para los participantes es un verdadero privilegio. El camino que recorre una startup es como una montaña rusa. El futuro es altamente incierto y los primeros años suelen venir acompañados de cambios sustanciales, es decir, gente que va y viene. Regular esa convivencia no es fácil porque los intereses son distintos. Entonces es absolutamente necesario equilibrar los pilares jurídicos que van a permitir que las cosas rueden. La importancia de un pacto de socios radica en prever ciertas circunstancias que pueden afectar negativamente a la continuidad de la empresa. Si bien es cierto que el pacto de socios no evitará que surjan problemas, sí que regulará cómo resolvemos y cómo actuar ante determinadas situaciones. Pues con la lección bien aprendida sobre aspectos legales y también sobre comunicación, no se queda aquí la cosa, porque los 12 proyectos alojados en el Cubo también reciben mentorización sobre la protección de datos, asesoramiento legal que les mostramos también en nuestro programa de hoy. Este es el día a día en el Cubo. Expertos y profesionales se ponen a disposición de los 13 proyectos aquí alojados para madurar su idea. Antes de sacar sus productos o servicios a la calle, es muy importante cumplir con la normativa. Uno de los mentores, Rubén, se reúne hoy con los responsables de las startups para hablar sobre la protección de datos. En mi caso, realmente el asesoramiento que le hacemos es, como decía, con respecto a derecho digital. Propiamente lo que trabajamos es los aspectos jurídicos más relevantes dentro del mundo de Internet, especialmente dentro del mundillo que estamos, que es el de las startups. La mayor parte de ellas trabajan a través de Internet, ya sea con un comercio propiamente o bien asociado. Por tanto, tienen que cumplir con una serie de requisitos y una serie de normativas que desgraciadamente parece que no están especialmente implantadas.
Por tanto, nuestra función aquí, o en la mía en este caso, es intentar asesorarles para que cumplan con esa normativa de la mejor manera posible, que se vayan adaptando de una forma paulatina, lo que se viene a llamar como el privacy by design, es decir, privacidad desde el diseño, en este caso sería legalidad desde la base de la empresa, para que después en su crecimiento, que es una de las cosas que tenemos en consideración dentro del Cubo, ese cumplimiento normativo se siga cumpliendo a lo largo de los distintos ítems que tiene la empresa. Nos cuenta qué tipo de asesoría desarrolla con ellos. Normalmente suelo reunirme una vez en semana entre 3 y 4 grupos de ellos. No obstante, siempre hay correos electrónicos que nos vamos mandando en función del trabajo que tenemos que ir preparando a lo largo de la semana. Ahora, por ejemplo, tenemos una reunión con Restaurant 50, con Eurasmus y con Psyket. Las tres están haciendo ahora mismo lo que sería el cumplimiento normativo con respecto a privacidad, ley de servicios de asociación de la información, comercio electrónico y marketing digital. Lo que estamos haciendo es establecer cuáles son sus bases de trabajo para cumplir con la normativa vigente en ese sentido. Pero, ¿y a los emprendedores qué les aporta este asesoramiento? En el caso concreto para nosotros, al mantener una relación Restaurant 50 con restauradores, como sabéis, Restaurant 50 al final lo que hace es ofrecer la mejor mesa para hoy en tu ciudad, en los restaurantes que están de moda. En esta relación que nosotros mantenemos con los restaurantes, tenemos que mantener un contrato en el que cada uno firmamos, bueno, el cómo vamos a comportarnos en uno con el otro y cómo vamos a guardar nuestra marca y cómo vamos a tratar, bueno, ciertos datos que va a haber de paso entre la relación entre las dos partes. Entonces, para nosotros es fundamental este asesoramiento que nos ayuda a conformar cómo tiene que ser este contrato, ¿no? Este diálogo que entre nosotros y el restaurante abrimos, pero que sí que de una manera legal esté conformado para que, claro, la ley realmente lo acepte. Para nosotros estas reuniones son bastante importantes porque en nuestro caso, nuestra empresa, somos todos un perfil técnico que estamos bastante centrados en lo que es el desarrollo del producto, y en nuestro caso es un producto que va a estar en la nube. Vamos a tener datos de los diferentes comercios, de los clientes finales, que son los usuarios que van al comercio, en la nube. Entonces necesitamos todas estas reuniones para que nos asesoren en los términos legales, lo que podemos guardar en la nube, lo que tenemos que hacer. Ellos lo saben bien, ser una startup no es excusa para no cumplir la ley de protección de datos. Todo lo contrario, más aún si tienen que ver con las nuevas tecnologías. Es uno de los aprendizajes que se llevan de aquí, del Cubo. La pena en este sentido, entre comillas, es que están muy verdes, pero no son ellos. Realmente es el mercado el que está muy verde. Sobre todo porque desde un buen punto de vista tienen el modelo americano como el paradigma a la hora de trabajar. ¿Qué sucede? Que nuestra normativa poco o nada tiene que ver con el modelo americano. El sistema americano determina, por ejemplo, que las políticas de privacidad. Esto es decir, ellos dicen, estas son mis normas y con estas normas tenéis que jugar. En España no tenemos políticas de privacidad. Nosotros tenemos una normativa de privacidad, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento de Desarrollo. Por tanto, no podemos decir, estas son mis normas, juega con ellas. No, tienes que decir, esta es la ley. Yo tengo que cumplir con la ley y te tengo que informar a ti de cómo tienes que trabajar. El cumplimiento legal no puede caer en el olvido. Lección de hoy bien aprendida. Los emprendedores no solo hablan con los mentores, sino que también reciben visitas de excepción. Echamos la vista atrás para recordar la charla en el Cubo de Laura Valverde, una sevillana que fundó una startup relacionada con Internet y que ya ha dado el salto al Silicon Valley, la referencia para las empresas tecnológicas. Les presentamos a Laura Valverde, una emprendedora sevillana que fundó Betailer, un sistema de comercio electrónico para Facebook. Ella contó su experiencia en el Cubo. Mi intención en el día de hoy es contarles mi experiencia sobre Y Combinator, que es la aceleradora por excelencia, y simplemente contarles lo que es el día a día, qué se hace realmente. Muchas veces uno piensa que el tipo de aceleradoras así tan importantes, o de las que han salido compañías tan prestigiosas, puede ser una cosa que no está hecho para ti, pero yo vengo a contar todo lo contrario, que son gente normal, que son gente muy trabajadora y que todo el mundo puede conseguirlo. Es duro, es difícil, pero vamos, nosotros lo conseguimos y somos de aquí de Sevilla. El encargado de conducir el evento nos cuenta en qué va a consistir. Vamos a charlar con Laura Valverde, que es la cofundadora y CEO de Betailer, que es una empresa que hace tiendas en Facebook, ¿no? A finales de 2010 ella y sus socios aplicaron a Y Combinator, que es la aceleradora insignia allí en Silicon Valley, y fue la primera empresa española además que aceptaron, ¿no? Y entonces Laura junto a Daniel, que es su marido y cofundador de Bitnami, que es otra empresa sevillana, llevan allí ya 4 años, nos va a contar un poco la experiencia que están viviendo allí y sobre todo nos van a dar consejos para las empresas que estamos aquí incubando.
Durante este encuentro, los asistentes pudieron aprender de su experiencia como fundadora de una startup relacionada con el mundo de Internet que ha dado el salto a Silicon Valley. Hombre, la verdad que ahora lo piensas y dices, madre mía, en lo que me metí. Lo que pasa es que hay que pensarlo de verdad, de decir, para adelante y realmente conseguir tu sueño. Hay que ponerte una meta y el cómo ya lo averiguarás por el camino, pero desde luego hay que marcarse esos retos y esas metas altas, porque si no uno se queda acomodado en su situación actual, en su área de confort, y vengo un poco eso a decirle que es posible y que nosotros hace 4 o 5 años estábamos igual que ellos y que se puede, vamos. Ella es un ejemplo del talento andaluz y precisamente sobre este aspecto le preguntamos. Culturalmente hay una serie de factores en la sociedad andaluza y española en general que no ayudan a que eso sea posible. Entonces es importante y sobre todo a la gente, ya hablamos de jóvenes, pero yo diría que casi a los niños desde pequeños hay que inculcarle una serie de valores que es posible y ese talento que se convierta realmente luego en resultados, porque no vale de nada tener gente muy talentosa que por el camino caigan y no tengan esas referencias. Y creo que hablaba antes José Luis de faltan campeones, faltan referencias, pero muchas veces incluso sin eso es simplemente apoyar a estos chicos, a estos niños, incluso te diría adultos, no es necesario solamente ser joven y ver que es posible y ver que es una realidad paralela. Lo que sí es verdad que es muy duro y es una cosa de tiempo, constancia y valores en nivel cultural y de sociedad. Se convirtió en la primera startup española que accedió al programa de aceleración de la prestigiosa Y Combinator en Silicon Valley y nos cuenta cómo se trabaja en este referente del mundo tecnológico. Pues realmente es una experiencia dura, es una experiencia bonita, es muy útil, te cambia la vida y realmente allí no te van a preguntar si eres de Sevilla, si eres de Barcelona, si eres de China o eres de americano. Realmente lo que le interesa es tu idea, tu compañía, tu equipo y de hecho se alegran, todo el mundo le encanta España, por lo tanto no hay ningún problema y es mucho más normal de lo que parece. Lo que sí es cierto y lo que sí es verdad es que el trabajo, lo duro y esas partes no se dicen lo suficientemente claro, entonces la gente va muy equivocada a las aceleradoras pensando que es el fin y no es el fin, es el principio. Hoy, B-Tailor es ya una empresa consolidada que opera desde San Francisco y que es todo un referente y un orgullo para el talento andaluz. Pues esperamos que este recopilatorio de las actividades y eventos les haya parecido interesante. De momento no tenemos tiempo para más, pero el jueves que viene, si lo desean, de nuevo tienen una cita con El Cubo. Que pasen muy buena semana. Hasta luego.